Nori comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a una persona que nos está sintonizando en vivo desde México. Él es Rodolfo Guerrero Martínez. Es experto en Derecho y Nuevas Tecnologías, disruptivo y emprendedor, conferencista nacional e internacional, capacitador, investigador y colaborador en distintos medios digitales y televisivos como Canal 44 TV, UDG, TV Azteca Jalisco, Canal 4 TV Guanajuato y Talent Republic. Él es abogado familiar, civil, constitucional e informático de la Universidad de Guadalajara. Es asistente de investigación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es en actualidad vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, titular de comisión de LegalTech, INCAM, capítulo Occidente, Guadalajara, Jalisco, y es representante legal de Coffee Law de Guadalajara, Jalisco. Muchísimo gusto, Rodolfo, encantada de tenerte acá. Te damos la más cordial bienvenida al quinto Congreso de Administración de Empresas 2021 del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos. Estamos acá transmitiendo en vivo desde Chiquimula, Guatemala, para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Nos están viendo desde Europa incluso. Agradecemos el que nos hayan sintonizado y te dejo en el uso de la palabra. Bienvenido nuevamente, Rodolfo. Te agradezco mucho. Es para mí un galardón estar en este marco internacional y desde luego poder compartir con toda la distinguida audiencia que nos puede ver a través de las controversiales redes sociales el tema de propiedad intelectual, de marcas y patentes. Hoy en la nueva realidad que, bueno, viene a ser impulsada por toda la preponderancia que toma la tecnología, no solamente dimensionada desde el smartphone, sino desde las distintas vertientes que hoy por hoy se ven en el Internet de las Cosas, analítica de información, inteligencia artificial y muchos otros temas de interés. Bueno, me tomaría la libertad, con la venia de los aquí presentes desde la sala privada, de compartir esta presentación exclusiva para este congreso. Bueno, pues ya se ha dicho con anterioridad, soy vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco. Saludo a todos los que me están viendo desde la academia, a su presidente nacional, de don Joel Treviño, y bueno, también representante legal y socio fundador de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz. Bueno, vamos a iniciar con esta breve reflexión y con un parámetro histórico rápido sobre la importancia que es pues reconocer esto para el tema de marcas y patentes y de toda la dimensión que guarda la propiedad intelectual. Todos los eventos ocurren en contextos y todas las acciones se topan con restricciones. Y es verdad, porque en el mundo del derecho a veces no dimensionamos cuál es la preponderancia de la propiedad intelectual. Nosotros hasta hace unos momentos veíamos en el debate que, bueno, pues solamente es lo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos ilustraba, sugiriendo pues que la propiedad intelectual estaba pues en una crisis por pues las poderosas ideas de movimientos sociales que se oponían justamente a la concesión de patentes sobre material, en este caso, por ejemplo, genético, o que afectan el medio ambiente, como los usuarios mundiales de Internet, que ven usualmente el derecho de autor como una barrera para acceder a la información en esa red. Y bueno, entonces surge cómo se está dimensionando todo este debate. Por una parte, tenemos una reflexión bastante interesante de Weber en el campo jurídico, que ha interpretado o ha indicado sobre la propiedad intelectual de la siguiente manera: tal cosa como la propiedad intelectual y mucho menos un sistema de propiedad intelectual, lo que tenemos son piezas de legislación. Es lo que indicaba
al poner sobre la mesa este invaluable debate. Pero a ver, ya incursionando en ideas todavía más provocadoras, Hegel decía, bueno, pues que la clara diferenciación, por ejemplo, entre una idea y la creación permite el surgimiento del derecho. Y a su vez, la naturaleza de la creación permite la separación entre el objeto donde se materializa la creación, es decir, una obra, una invención, de la propiedad sobre la creación de la misma, sobre la creación misma. Es la creación la que exterioriza la idea y la que hace susceptible de la voluntad de su creador. Y bueno, pues vale aclarar como Kant también representa esta diferencia del opus mechanicum, es decir, el objeto material producido mecánicamente sobre el que se ejerce un derecho real del discurso del autor, el corpus mysticum, sobre el cual pues se tiene derechos como, bueno, pues se puede apreciar en otro tipo de aristas dentro de este propio debate. Pero bueno, solamente para poder ser provocador en este análisis académico y que les pueda ser de utilidad, porque conforme avance la presentación, bueno, vamos a ser todavía más enfáticos en aspectos técnicos que, bueno, a solicitud de la maestra Marisela me he dado la tarea de revisar, de cómo ustedes pueden introducirse con toda esta inquietud y este ímpetu emprendedor a ir en el marco de la legalidad y hacer las cosas correspondientes pues en Guatemala, ¿no? Ante la instancia que tienen de propiedad intelectual. Vamos comenzando. ¿Cómo se define muy específicamente este concepto? Bueno, diríamos que la propiedad intelectual pues es la expresión jurídica de un acto creativo para el aprovechamiento y satisfacción del hombre, ¿no? Del ser humano, o para la expresión estética y cultural. Pero a ver, va también mucho más allá que lo que estamos viendo en pantalla. Realmente involucra muchos otros elementos. Por ejemplo, que podríamos decir que es un instrumento preponderante que contribuye en buena forma, o si no, en gran medida, al desarrollo social, económico y cultural de un país. Pensemos un momento. ¿Cuántas cosas se hacen por parte del ingenio, de la inspiración, de una persona que está en diferentes instancias? Por ejemplo, la academia, el ámbito industrial, empresarial, y que de repente crea una herramienta que le pueda ayudar a esa industria, pero nunca la registró, o que hace increíbles juegos para que vayan a la industria del entretenimiento familiar. ¿Y qué sucede? Nunca lo registró. Entonces llegó alguien más, lo registró y le sacó todo el provecho de ese punto. Ahora, eso lo estamos viendo desde el punto de vista de el que hace, debe de proteger. Pero ¿qué sucede también con esto que acabo de decir? Que contribuye al desarrollo social. Pues sí, porque tiene un objetivo preponderante, que es estimular que muchas otras personas generen algo que llame la atención de todas las personas y genere inversiones y genere crecimiento y genere también pues el alce sobre la productividad. El que las personas patenten es muy importante y conforme veamos más detalles, pues nos vamos a dar cuenta de estos. ¿Qué más podemos dimensionar de la propiedad intelectual? Bueno, estamos viendo en la pantalla 3 puntos en concreto. El promover la creatividad y la divulgación de las creaciones, ¿no? Por ejemplo, patentes, marcas, ahorita vamos a ver la diferencia, estimular una legítima competencia y también la difusión y la utilización efectiva por la sociedad en general. ¿De qué nos sirve que existan demasiadas invenciones que nadie conoce, ¿no? Hoy en día, pues dice que estamos en una crisis, como decía la OMPI, pero no solamente por el punto de la controversia de las variaciones o de las propuestas que pueden ser un poco más provocadoras a nivel de tutela de información, cuestiones genéticas y demás, sino por el punto, pues, de decir, el día de mañana tú generas algo, pero pues no le está haciendo de bien a nadie y las personas que no proponen nada, pues lo que están difundiendo en buena medida es que se dé un estancamiento del conocimiento, ¿no? Y eso es lo que pues, menos esperan dentro de este propio tema. Ahora bien, ¿cómo dimensionamos
a nivel mucho más técnico en un producto, cada cosa que tiene que ir registrada y que según el país, bueno, se tendrá sus variaciones en lo concreto y sus documentos de entrega. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla la famosa pluma Bic, ¿no? Probablemente tú la conozcas o probablemente, pues, en tu país sea preponderante otra marca de la competencia y demás. Pero bueno, tomando ejemplo en Bic, tenemos en cuenta diferentes puntos. Uno de ellos es la tapa. Y esto lo podemos poner dentro del contexto de modelo de utilidad, el capuchón de la tapa, ¿no? El diseño industrial de la carcasa de la pluma, la patente de repuesto de la tinta, al igual que lo que es el punto de la pluma, un punto rodante si se están dando cuenta. Entonces, bueno, pues dentro de esto estamos viendo el objeto físico. Ahora bien, también vemos la marca, ¿no? Bic, marca mixta, un diseño gráfico, hay una obra artística, producto de un diseñador, también se registra. Y aquí estamos viendo una marca. Y el otro que estaríamos viendo, que estaremos percibiendo, una patente. ¿Por qué? Por ejemplo, si están fijando y retomando este punto, estamos viendo un repuesto, una tinta, que fue una innovación. Ahora bien, hay otro elemento, además de la marca y esta patente y este diseño industrial y este modelo de utilidad del capuchón de la tapa, que es el aviso comercial. No sabe fallar la pluma Bic. Es un aviso comercial y en buena medida, pues, se utiliza, obviamente, para las campañas publicitarias. Espectaculares, un jingle, entre muchos otros elementos y puntos a considerar para que esto se conozca de manera masiva, quede dentro del consciente o el subconsciente, si lo podríamos llamar de esa manera, de que una persona siempre lo tenga en cuenta y sea la elección que siempre adquiera en la papelería más cercana a su domicilio. No solamente es esto, también tendríamos en cuenta otros casos para ejemplificar lo anterior. Por ejemplo, el tomate Big Boy, ¿no? De la W. Arklund Whirlpool Company. Como todas las plantas híbridas de los Estados Unidos, está protegido como secreto industrial, que dicho sea de paso es algo muy importante a saber dentro de este tema. Además, por ejemplo, del fármaco Seclor, que fue patentado en la década de 1970 por Eli Lilly Company. Desde que expiró la patente, pues no ha sido posible fabricar y vender un producto equivalentemente genérico con el nombre de Cefaclor. Y esto, pues a raíz de lo que es la revista de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estados Unidos, marca registrada, ¿no? Ahora bien, entramos ahora a derechos de autor. Y dentro de los derechos de autor, bueno, tendremos que dimensionarlo de una manera mucho más extensa que simplemente verlo como este conjunto de facultades morales y patrimoniales que corresponden en forma exclusiva al autor de una obra, porque hay varios elementos a distinguir. ¿Cómo cuáles? Bueno, la originalidad subjetiva, la originalidad objetiva. ¿Dentro de qué? Bueno, por ejemplo, dentro de la originalidad tendremos que asociar esta idea del reflejo de la personalidad del autor y por ende el requisito principal para que se considere obra creada por el ser humano, ¿no? Además, dentro de estos dos elementos, subjetivo, objetivo, tendremos que relacionar cómo esta idea de la originalidad se manifiesta con un reflejo de la personalidad del autor. Hay ciertos puntos característicos que hacen que recaiga en esto y lo objetivo dentro de cómo ha sido creada esta obra nueva, no existente con anterioridad, porque dentro de este debate, bueno, se da como qué es producto de la inspiración netamente y que obviamente se inspiró en algo más, pero que tiene la esencia del autor, como se está mencionando en pantalla. Además de esto, bueno, habrá que tener muchos otros elementos sobre la mesa. Por ejemplo, dentro de los sujetos, ¿qué podemos encontrar en los derechos de autor? Bueno, pues el sujeto que es el autor, es la persona física que realiza la creación intelectual. De acuerdo, pero ¿solamente personas físicas pueden ser autores? Esa es una pregunta. ¿Solo ellas piensan y por ende son
creadores de obras? Bueno, para ser autor no es necesario cumplir con este requisito de capacidad, no hay requisito formal. Ahora bien, una vez que vemos esto, también tenemos que reconocer el objeto del derecho de autor. ¿Cuál es el objeto? Bueno, el objeto del derecho de autor son básicamente las obras en todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original. Muy controversial porque estamos viendo tres contextos en pantalla y yo recalcaría el de originalidad subjetiva. Bien decía Rodríguez Cano, decía, entendida como requisito de no haber copiado de una obra ajena. Ello se relaciona con lo que estamos viendo en pantalla, la misma contextualización, el mismo punto, con la idea de que la originalidad se manifiesta como un reflejo de la personalidad del autor de la obra, constituyendo así la garantía de la singularidad de la misma, que es lo que la hace diferente a todo lo demás, complementado obviamente con el punto de la originalidad objetiva, que no está existente con anterioridad, lo que se conoce como requisito de una novedad, que se usa para otorgar la protección de patentes, por ejemplo. A ver, se han puesto de repente a pensar cuando ves alguna serie, alguna película, el cómo a veces se debate entre los protagonistas de la serie. Oye, qué curioso que pues siempre que compramos un café tenemos que esperar a que se enfríe. Y dice, pues ¿en qué mundo vives? Desde hace mucho tiempo una persona creó un pequeño aro que se pone en intermedio del café para tomarlo de esa manera y no te quemes los dedos y puedas cargar de una sola vez tu café. Y dice, qué buena idea, lo puedo poner en práctica y ser millonario. No, eso ya existe. Pero bueno, simplemente hago ese pequeño paréntesis para dimensionar las cosas y lo que a lo mejor es una pequeñez o podría caer en un absurdo es lo que hizo pues una diferenciación en cómo tomabas un producto de uso pues de día a día y que lo pudieras tomar y que pues es de venta masiva en muchas franquicias y en muchos negocios locales, ¿no? Esta innovación. Ahora bien, entremos dentro del punto, y lo estoy dejando en esto para que lo vean en pantalla, pero yo estoy abundando en mucho más, en las obras protegidas. ¿Se protegen? ¿Cuáles obras se protegen? Esa es la pregunta para ustedes. Bueno, la voy a responder y ya en los comentarios me dirán algunas otras consideraciones que ustedes tengan sobre este punto. Bueno, serían las expresadas por escrito, mediante letras, signos o marcas convencionales, incluyendo obviamente los programas de ordenador. No se nos olvide esto. Además, las conferencias, alocuciones, sermones y otras expresadas de manera oral. Si nos damos a la tarea, y aquí hago un pequeño paréntesis, de checar todo aquello que uno toma en una obra por escrito cuando pues te das a la tarea de hacer un artículo, un capítulo de libro o incluso todo un libro por tu cuenta, tomas referencias y estas referencias pues se ponen para que no sea catalogado como plagio, ¿no? Este tema. Entonces, de ahí pues tú te haces varios cuestionamientos y es que si yo tomo una referencia, un sermón, una reflexión de Twitter, ¿también esto lo tengo que poner de quién es producto pues esa reflexión? Claro que sí. ¿Y cómo lo cito? Bueno, hay modelos para citar esto. Esto lo agrego por aquello de que te pongas a pensar, ¿cómo? ¿Las conferencias, obras protegidas? Claro. Y también esto se toma la referencia en una obra que tú te hayas basado para hacer un pequeño comentario, una reflexión, alguna mención. Cierro este pequeño paréntesis y continuamos diciendo que también se considera como una obra protegida las composiciones musicales, las obras dramáticas y dramático-musicales, además de las distintas obras dentro del punto audiovisual y las obras de las obras coreográficas también y las pantomimas. Todas ellas serán consideradas como obras protegidas. Además, también, por si muchos obviaban este punto,
las antologías, los diccionarios, también obviamente, las traducciones, las adaptaciones, los arreglos musicales, las fotografías, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y también las obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Y si tú pensabas que esto pues ya se conocía o había uno que otro elemento que ignorabas, también esto te podrá parecer sorprendente hoy en día, y bueno, está catalogado de esa manera. Por ejemplo, en México con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, los olores también los olores se registran definitivamente. No sujeto a protección. ¿Qué no es sujeto a protección de todo este punto que estamos abordando en la presentación? Bueno, los descubrimientos, los conocimientos y las enseñanzas, así como los métodos también de investigación que no están protegidos por el derecho de autor. Ojo, dentro del contenido del derecho de autor hay que dimensionar muchas cosas. Por ejemplo, que se comprenden dos categorías principales de facultades o de derechos: los derechos patrimoniales y también los derechos morales. Dentro del derecho patrimonial, bueno, tendremos que comprender este derecho pecuniario, ¿no?, que se confiere al titular del derecho de autor para usar de manera directa y personalmente la obra, o, en su caso, ceder de una manera total o parcial sus derechos sobre la misma. Y asimismo, la autorización o prohibir su utilización y explotación por terceros, por cualquier medio o por cualquier forma. ¿Cómo debemos dimensionar los derechos morales? Bueno, como obviamente se entiende en el derecho de autor, aquel reconocido y mencionado como tal, el derecho de oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra que puede ir en detrimento de su honor o de su reputación. Igualmente puede ser el derecho que conserva pues el anonimato sobre su obra, mantenerla inédita o retirarla de circulación. Ahora bien, dentro del registro de obras hay que comprender algo muy importante, que son los sistemas de registro de las obras, que es declarativo y no constitutivo de derechos, por cuanto lo que ya se ha indicado con anterioridad. Por ese motivo justamente, la falta de registro no perjudica la protección de la obra ni limita en forma alguna los derechos respectivos. ¿A qué? Bueno, a que no se da un registro de derechos de autor, sino un depósito de la obra. El registro emite un certificado de depósito. Esto sí lo guardamos en el caso concreto de lo que nos dice la CELA, ¿no?, este importante organismo para comprender toda esta dimensión de América Latina y el Caribe. Ahora bien, durante el contexto de cuánto tiempo está protegida esta obra literaria, cinematográfica, ¿no?, audiovisual, bueno, dentro de este contexto hay que mencionar los derechos morales de paternidad e integridad, indefinida e incluso después de la muerte del autor. En cierta medida, hay casos de excepción, podría decirse por algunos. En derechos patrimoniales, bueno, durante la vida del autor y en muchos casos, 75 años después de su muerte. Y digo en muchos casos porque hay puntos específicos, por ejemplo, en donde es necesario seguir teniendo en cuenta el registro para que esa titularidad que tiene una persona física, una empresa, un conjunto de personas para su uso de maniobra, pues siga latente, ¿no? Y no se pierda con el tiempo, como hemos visto anteriormente con los dos casos antes mencionados de químicos que han sido específicamente utilizados para la industria médica, ¿no? Y en el caso de los derechos patrimoniales, bueno, sean transferidos por el autor a otra persona, individual o jurídica, y en ese plazo se computa, bueno, en muchas veces, y en el caso particularmente de este caso de la CELA, a partir del año siguiente a dicha enajenación. Ahora bien, hay muchas otras cosas que saber de este tema. Y es
sobre las patentes y las marcas, porque yo les había dicho anteriormente que hay que diferenciar esto, porque muchas veces se confunde. Que bueno, pues la patente sirve para proteger un invento original y el registro de la marca es para proteger un signo distintivo, justamente la denominación, los elementos figurativos, el eslogan, el olor, el sonido, los signos holográficos, formas tridimensionales, entre muchos otros. Tú te preguntarás en este momento, bueno, pues, ¿cuáles son las estrategias de la propiedad intelectual? Porque, a ver, yo el día de mañana ya sé dimensionar derechos de autor, la patente, algunos puntos de vista administrativos que yo llevo de llevar a cabo en la instancia correspondiente en el país del cual tú nos estés acompañando desde tu smartphone y las controversiales redes sociales en este congreso internacional. Y las estrategias son muy importantes. En buena medida, cuando hablamos de estrategias, debemos de considerar los siguientes elementos. Que hoy por hoy la estrategia local y nacional en muchas cosas son insuficientes. Uno, por eso se dice que debe pensar global y por eso debes de considerar todo el marco internacional y los pagos que debes de hacer al respecto, si es que tu marca, bueno, pues obviamente va a pegar y muy duro en el nivel de consumo y de adquisición que vaya a tener con el consumidor. La prioridad para registros, los plazos, las formas de protección, porque estábamos viendo en el ejemplo, por ejemplo, de la pluma PIC, estábamos visualizando el modelo de utilidad, la patente, estábamos percibiendo no solamente todo el contexto físico de la pluma, sino además el eslogan y asimismo la marca, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros elementos garantizan que la propiedad intelectual llegue a un alto puerto? Bueno, obviamente el equipo. ¿Cómo se logra con el equipo? Un equipo que no nada más se basa en tener ideas y una estructura cuadrada, sino abundante en la relación a procesos y procedimientos, como el mercadeo, las exportaciones, las ventas, los nuevos productos, el ámbito legal y también el financiero. ¿Qué tan redituable es el día de mañana ponernos sobre nuestra computadora y la variedad de programas que hay debidamente comprados en sus licencias correspondientes para su uso y decir, creo el día de mañana una obra musical, ¿no? Me puse a hacer cierto número de mezclas, de sonidos, composición, etcétera. Y el día de mañana es un mega éxito, pero tengo que pensar justamente cómo legalmente el día de mañana no van a decir, ¿sabes qué? Es que copiaste esto, es que yo lo había pensado mucho antes que tú, pero a ver, ¿ya está registrado? Sí. ¿Qué más? Bueno, están obviamente los elementos para una venta masiva, por cómo está configurada esa obra, porque muchas veces no dimensionamos el golpe que puede tener una cosa justamente a un mercado que demanda algo mejor, algo que pueda crear una mayor pues estado de uso, de confort en sus actividades cotidianas. Ahora bien, hablemos del registro de la propiedad intelectual. Y este es un importante punto para poder robustecer lo anterior. En Guatemala, que es esta importante mención que me ha hecho la organizadora con anterioridad, la maestra, es pues el registro de propiedad intelectual, ¿no? El VERPI, esta ventanilla electrónica para el registro de la propiedad intelectual y que además, bueno, dota de que los procedimientos se puedan hacer de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, por lo menos así se presume y desde mi visión como extranjero, ¿no? Yo no puedo hablar mejor de lo que ustedes puedan conocer el tema, pero sí puedo mencionar algunos puntos y puedo exhortarlos además a visitar el propio sitio que, dicho sea de paso, me ha parecido muy integral. ¿Qué información y documentos se requieren para que el día de mañana protejas y haga las cosas debidamente? Bueno, desde el contexto de la persona individual, nos dice la plataforma, se tendrá que tener en cuenta un formulario de solicitud de registro inicial de marca,
un original más 3 copias. También se tendrá en cuenta un documento personal de identificación. También los modelos de marcas, contando con 7 originales. Estos 3 modelos adheridos en las 3 hojas de formulario y 4 modelos extras. El recibo de pago con una copia simple, duplicado, obtenido con el recibo en el paso anterior, ¿no? Que estamos viendo aquí en esta laminilla. Y también un formulario de solicitud de registro inicial de marca, lo cual comprende un original y 3 copias, y teniendo así el formulario lleno de esta manera. Pero, a ver, ustedes no sé si están percibiendo que hay un punto muy interesante sobre la descripción de esto, y eso ilustra los diferentes rubros de los pasos a seguir. Por ejemplo, cuando se refiere al punto número 1 que están viendo y podrá decirse, oye, pues puse mal los números. No, realmente no. Es que el 1 significa cómo se obtiene este usuario y esta contraseña en las e-consultas del registro de la propiedad intelectual. Cuando nos referimos al número 2, es esta obtención, esta consulta de marca en línea a través de las e-consultas. Cuando nos referimos al punto número 3, este preregistro en línea. Al número 4, en cómo se obtiene auxilio profesional para la solicitud. Y también, bueno, dentro de diferentes rubros. Por ejemplo, una cosa es investigar la marca, otra es obtener el formulario, otra es presentación de la solicitud de registro de la marca, y también la obtención y publicación de edicto, ¿no? Y la emisión de título de marca. Cada uno de estos puntos vienen desglosados a través de el sitio web propio que estamos refiriéndonos. Entonces, ustedes cuando pongan estos pasos sobre la marcha o tengan otras dudas, como por ejemplo, cuál es la entidad a cargo y dónde está localizada, bueno, aquí nos dice en el sitio oficial del Registro de Propiedad Intelectual, que es la 7ª Avenida, primer nivel de Guatemala, ¿no? Por ejemplo, todos los pasos que acabo de mencionar están ilustrados perfectamente en así se hace.gt. Ustedes pueden irse directamente a los pasos procedimentales para dimensionar esto, y además se ilustrará la solicitud, así como un sticker que sirva para dimensionar cómo les va a aparecer la fecha y hora de la presentación, ¿no? Y también se explica qué normas justifican el trámite, ¿no? Así como la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y su reglamento. Artículos muy concretos, como el 5º, el 6º, el 7º, el 16, el 18 y también el 22, 23 y 24. Y el reglamento que estipula en su artículo 5º y 6º sobre estas normas que justifican el trámite. Podemos ahondar más en esto y vamos a ver muchos más detalles específicos, ¿no? El nombramiento del representante legal inscrito en el registro mercantil, los modelos de marca, el recibo de pago y los modelos de marca, al igual que las especificaciones que cada uno tiene, o más bien dicho, debe de tener. Ustedes tal vez se preguntarán, bueno, en México, ¿cómo se está dando este trámite? Bueno, hay cosas muy interesantes cuando hacemos la comparativa, y es que desde la propia página del INPI en México se nos dice, se nos advierte qué es lo que buscas hacer, ¿no? ¿Qué es lo que buscas y necesitas? ¿Es una marca, es un diseño industrial, es un modelo de utilidad, es un nombre comercial, es un holograma, es un sonido, es un olor? ¿Cómo debo de presentar todo esto? Bueno, necesito hacer varias cosas en el contexto nacional. Debo tener el nombre y el domicilio de quien lo solicita, la representación del signo que constituye la marca, la fecha de primer uso de la marca en México, en su caso, la mención de que no se ha usado. Eso es muy importante, así como los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca. Se debe de llenar también un formulario, al igual que es en Guatemala, y presentar un comprobante de pago. Pero aquí hay algo muy interesante y es un exhorto para todo aquel que piense que ha descubierto el Santo Grial. He descubierto lo que nadie más se le ha ocurrido. Soy un genio, pero no. O sea, muchas veces tienes que hacer uso de una herramienta, y en México se utiliza la plataforma de Marcia,
que nos dota el propio Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Y a través de Marcia, bueno, tú pones aquel nombre, por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, mi nombre es único, ¿no? Soy un innovador de alta investidura, pues descubrirás que no es así, porque resulta que esa marca ya está registrable e hiciste bien en revisar en Marcia este sistema gratuito, es muy importante mencionarlo, dotado por el INPI, y que, bueno, pues justamente nos dice que debemos hacer las cosas cumpliendo cada requisito. Además, se nos advierte sobre las clases para nuestros productos y también servicios. Vean nada más, existen 45 clases distintas, de las cuales 34 son para productos y 11 para servicios. Insisto, México. A pesar de todo ello, también se transcriben encabezados de clasificación internacional de productos y servicios. Y es ahí que nosotros dimensionamos algo muy importante, que es la clasificación de NISA. Es importante hacer notar que existe un listado de productos y de servicios derivado de esta clasificación internacional y que, bueno, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial en los ejemplares denominados como Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, parte 1 y parte 2 del diciembre de 2019. Esto ustedes lo pueden checar para, insisto, contexto de derecho comparado en http://siga.impi.gov.mx/BEC, por ejemplo, ¿no? Y también se puede ver el cómo se utiliza un sistema de búsqueda alfabética en clasificación internacional de productos y servicios para registro de marcas. En este caso, en la clasificación NISA de la edición número 11, ¿no? Y bueno, esto se hace a través de la URL de http://class.nisa.impi.gov.mx/busca C de casa y PS, ¿no? Esto, insisto, para dimensionar cómo las cosas no se pueden hacer pues de manera improvisada, negligente hasta cierto punto, y que tiene sus penalizaciones. Que el día de mañana el autor diga, oye, pues es que cómo es posible que estés utilizando esto y no te hayas dado cuenta que esto ya está registrado desde hace 3, 5 años y que tú le acabas de poner así a tu producto milagroso, ¿no? O de uso para una actividad en lo concreto y me tienes que pagar o va a haber su penalización o ya te advertí sobre esto y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y la persona dice, no, no te voy a hacer caso, oblígame, ¿no? Bueno, no necesita la persona utilizar la fuerza para eso, simplemente la autoridad y el medio administrativo correspondiente o de denuncia, en todo caso, para que, bueno, esto cambie, ¿no? Y esa persona se piense 2 veces el hacer cosas malas, ¿no? En contra de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Además, cuando hablamos de este tema, habrá que abundar sobre en este momento ya de la inspiración y el plagio. Porque acabo de decir hace unos momentos, la mayoría de nosotros queremos hacer las cosas ya, de manera rápida, porque pensamos que, bueno, y este lema, ¿no? De que the time is money, ¿no? Y bueno, pues manos a la marcha, así ponle el producto y olvídate de los registros, ¿qué más da? Y eso es lo peor que se puede hacer. Ahora bien, el hecho también no solamente de una marca, sino también de una invención o de una producción que tú crees que es inédita y que, bueno, como consumidor, claro, pero que como inventor tú sabes que realmente no estás innovando nada, simplemente copiaste, ¿sabes? Y no nada más es copiar, es también este plagio. O sea, hay un 100% de compatibilidad en tu supuesta inspiración, lo cual no es inspiración, es copia, ¿no? Vamos a algunas definiciones al respecto de estos 3 puntos que acabo de mencionar. Cuando hablamos de copia, significa que son estas reproducciones o imitaciones de un elemento ya existente. Es decir, pues la copia supone siempre una repetición, un uso de algo previo, ¿no? Ahora bien, si son elementos en los que tú estés dando a conocer de dónde obteniste esto, por ejemplo, en las cuestiones que estaba platicando de artículos, de capítulos, etcétera, en estos formatos de APA, Chicago, etcétera, eso es una parte. Otra es
que el autor, por ejemplo, en una industria musical, por ejemplo, te esté dando ese permiso o te esté cobrando pues por hacer eso, pero te está dando la autorización, ¿no? A plagiar, que es copiar en lo sustancial la obra ajena y atribuirse la autoría. O sea, tú sabes que estás copiando, ¿no? Y estás diciendo, es por mi ingenio y salió de mis manos, ¿no? Lo más es la inspiración basada en elementos que no son apropiables porque constituyen el acervo de cultura común. Entonces, a ver, vamos a poner esto más específico y vamos a generar una buena retroalimentación al respecto. ¿Cuál es la verdad, por ejemplo, este caso que estamos viendo en pantalla? Que muchos veían en la película de Shrek 1, el estandarte de Lord Farquaad, que se parece mucho al logo de Facebook, ¿no? Y muchos decían, ¿cómo es posible? O sea, bueno, pues Mark Zuckerberg se basó en todo esto, ¿no? Y posteriormente tuvo todo este éxito con el logo de Facebook. Pero a ver, vamos a ser mucho más críticos, investigar respecto. Cuando nos preguntamos cómo se hizo este logo de Facebook, tendríamos que ver, bueno, que este logotipo es lo fondo, ¿no? Que es así como originalmente se daría en 2004. Bueno, se omitió el que antes se llamaba y estaba entre corchetes, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Y el color de la fuente cambió a blanco. Ese es a principios pues de la plataforma, y desde ese entonces el símbolo de Facebook lleva una forma clásica y de forma rectangular. Pero ¿quién diseñó el logo de Facebook? Bueno, el logo original de Facebook era una versión personalizada de la fuente de Clavica. La fuente en sí fue desarrollada por Eric Olson, mientras que la modificación fue realizada por el diseñador gráfico y tipográfico de Joe Kral. El jefe del proyecto fue Mike Bussard, cofundador de Cuban Council, y a Bussard se le ofreció acciones por el trabajo, pero rechazó la oferta en su momento. Hay un detalle muy interesante cuando hablamos del diseño del logotipo, particularmente sobre la elección de los colores, y es que Mark Zuckerberg sufrió de este padecimiento de daltonismo rojo-verde. Sin embargo, bueno, podía distinguir entre tonos de azul que la mayoría de nosotros normalmente no podemos detectar, ¿no? En este padecimiento que él sufrió. Y hay mucha especulación sobre esta circunstancia, ya que pues muchas personas están de acuerdo con la declaración que hizo en su momento de New Yorker de que fue el defecto de visión de Mark lo que lo llevó a usar el fondo azul. Y cabe señalar a todos estos puntos de que las únicas cosas nuevas que tenía el logotipo de Facebook eran la fuente y las sombras del rectángulo azul. Eso pues es cierto, pero solo particularmente el hecho que nos lleva a todo esto es bien conocido, que el color puede ser determinante en el marketing, y ya que pues todo esto influye directamente en las preferencias del comprador, bueno, se han realizado algunas investigaciones y eso es lo que debes de hacer tú en la industria sobre la influencia de los colores particulares en el grado de éxito. Ustedes lo podrán ver, y Mark Zuckerberg lo dijo en un testimonio para un medio de prensa, creo que fue El País, si no me equivoco, o algún otro, pero era sobre que ellos no esperaban que iba a tener el mismo reconocimiento e impacto que el color que eligió Coca-Cola y que todo el mundo ubicamos, de color rojo, ¿no? Facebook, pues en buena medida es este éxito que obtuvo, ¿no? Ahora bien, eso solamente es un ejemplo para dimensionar, bueno, cuál es la verdad de todo esto, y obviamente pues no se basó en la película, se presume, ¿no? Obviamente por todo esto que acabo de conversar sobre un extracto de la historia de cómo fue generado este logo, sino que también aquí tenemos otro caso, y es en la industria musical. Muchos pues se inspiran bueno, hoy por hoy cuando hablamos de la música electrónica, ¿no? Esta industria del EDM, ¿no? Bueno, pues toman en cuenta elementos para que con una composición distinta puedan utilizarlo y puedan generar un boom en la industria, ¿no? Y en la persona para su uso masivo a través de las plataformas de Spotify o YouTube Music. Y esto lo podemos ver reflejado en obras como, por ejemplo, de Avicii, de Levels.
que, bueno, muchos dirían, a ver, qué ingenio, ¿no? Esta tonadita que no se me olvida, y lo que es esa tonadita utilizada es sampling, ¿no? Tomar un extracto de alguna otra frase que se provocó por esta persona bueno, cantó en algún otro sencillo, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, que es esta Eda, que, bueno, pues participó en la canción de Something's Got a Hold on Me, que, bueno, este sampling que ella hacía de Sometimes, ¿no? Es algo que a él le gustó mucho a Avicii en tiempo de vida, y que utilizó posteriormente en este gran éxito de Levels, anteriormente utilizada por este grupo de Florida, ¿no? Que fue Good Feeling, ¿no? Y que se utiliza mucho más enfático en la palabra. Pero esto, pues, es inspiración, ¿saben? O sea, hay un reconocimiento, una frase, y hay toda una generación de una composición original que para nada podemos decir que es un plagio. A diferencia, pues, de algo que nos podrá entrever muchas más, pues, pensamientos, reflexiones, como por ejemplo, que en la industria musical, pues, hay muchos sencillos que pensamos que son inéditos y realmente vienen inspirados de canciones de varias décadas atrás. Por ejemplo, Shaggy con este sencillo, ¿no? De Future in Rainbow, del año 2000, a lo que representó en Juice Newton, este sencillo de Angel of the Morning, del año 1981. Pero entonces diríamos, bueno, escuchando estas dos canciones, podemos decir, bueno, es que no enteramente hay otros elementos, se inspiró claramente, ¿no? Y no es necesariamente una copia y un plagio, efectivamente, ¿no? Porque tomó en consideración otros elementos que van más allá de este sencillo que estamos viendo en pantalla. También tomó el sencillo de otra banda para mezclar el ritmo y en buena parte elementos de esta canción, y pues genera esta bomba musical, ¿no? De parte de Shaggy, por ejemplo. Entonces es ahí que vemos inspiración en la industria musical, y que a veces pues hay copias que podríamos decir porque hay un gran grado de similitud, pero que cuando se hace una combinación diferente, pues no necesariamente podemos decir que es devastador para la industria o para el rubro del cual estemos hablando. Ahora bien, hay muchas otras cosas que enfatizar, pero yo quisiera hacer un pequeño preámbulo aquí y citar de una manera muy concreta el cómo hoy por hoy debemos darnos la tarea de defender todo lo que hacemos. Y es que yo lo decía hace unos momentos, el hecho de no registrar una marca, pues se presume incluso una cuestión existencial que puede sufrir cualquiera. ¿Sabían ustedes que quien creó Monopoly realmente nunca lo registró? Llegó otra persona y generó este juego de mesa, le puso como tal y generó millones de dólares, ¿no? Vamos a ponerlo en una cifra bastante modesta, pero es un ejemplo de tantos que se ven en cómo hoy por hoy, pues las personas no deben de tener miedo, una, a registrar, número dos, a poder hacer las cosas adecuadamente, y número tres, a que los países vean que la innovación es una importante apuesta para el crecimiento económico y el desarrollo social. El Índice Mundial de Innovación del 2020, reportado por el INPI, por la OMPI, por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no miente, y es muy enfático al decir cómo, bueno, pues debemos de recordar justamente este índice para hacer una pregunta de quién financiará la innovación, señalando pues todas estas repercusiones económicas acontecidas por la crisis del COVID-19 y cómo incidirán en las empresas emergentes, el capital de riesgo y otras fuentes tradicionales de financiación de la innovación. Hay una clasificación mundial que puedo mencionar de forma acortada y que ustedes pueden ver perfectamente en el sitio que habla más enfáticamente de la OMPI, en donde colocan en primer número a Suiza, ¿no? A Suecia en segundo, Estados Unidos en tercero, el Reino Unido, podemos mencionar también a Canadá en un lugar número 17, a Luxemburgo, Australia, Noruega, pero lo importante aquí es ver cómo dentro de este marco, bueno, las economías con mejores resultados en este índice siguen siendo casi exclusivamente el grupo de ingresos altos, mientras que China es el 14, sigue siendo la única economía de ingresos medios que figura entre los 30 primeros puestos del índice, y le sigue Malasia, ¿no? En un 33.
A diferencia, vamos a encontrar que la India está en un 48, Filipinas en un 50, se sitúan entre los 50 primeros puestos. Por primera vez, Filipinas alcanza su mejor clasificación. En 2014 estaba en el lugar 100, liderando el grupo de ingresos medios bajos. Vietnam ocupa el puesto 42 por segundo año consecutivo, Indonesia el 85, y se une a los 10 primeros de este grupo. Tanzania encabeza el grupo de ingresos bajos, el 88, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en dónde queda todos estos países tan hermosos en donde vivimos, que están en etapa de desarrollo? Bueno, eso es un cuestionamiento bastante importante y es justamente una de las conclusiones que nos dota este índice y uno de los colaboradores principales dentro de las publicaciones que se hacen en el sitio oficial de la OMPI. Y es que las iniciativas de capital de riesgo están disminuyendo y eso está afectando de buena forma a América del Norte, a Asia y Europa, pero también a América Latina. Y es que la repercusión de falta de financiación de la innovación, pues es desigual, será desigual, es lo que dicen estas conclusiones. Los efectos negativos se dejarán sentir con mayor fuerza en las primeras etapas de las iniciativas de capital de riesgo, en las empresas emergentes con un grado de índices de desarrollo y en los países que no suelen ser focos de atracción en el capital de riesgo. O sea, es decir, los efectos negativos son demasiados y esto es por pensar que es una ridiculez pagar en innovación. Claramente es un desarrollo bastante oportuno decir, ¿saben qué? Hagan sus registros, patenten lo que están haciendo, exhortemos a que la industria crezca y que el emprendimiento se haga de la forma correspondientemente legal y ética, pero no se está haciendo esto y el no ver como una iniciativa importante el capital de riesgo en la industria es un error garrafal. Los efectos negativos se están dejando a ver ya en esta etapa, que ya estamos a muy poco también, a unos escasos meses de acabar este año 2021, y los índices lo van a decir conforme pase el tiempo. Justamente, decía acertadamente Robson Braga, presidente de la Confederación Nacional de Industria de Brasil, que la forma de hacer que, por ejemplo, Brasil sea más innovador implica necesariamente la adopción de una política sólida a largo plazo centrada en la asignación de fondos a la innovación y en la colaboración entre la industria, el gobierno y el mundo académico. Las dificultades a las que se enfrenta tanto el Brasil como el resto, en este caso de naciones, para hacer frente a la pandemia, pues han puesto aún más de manifiesto la necesidad de invertir más y mejor en innovación. Si no inviertes en innovación, estás haciendo de verdad un daño al país. Hay muchas consideraciones finales que yo quiero mencionar antes de pasar a alguna pregunta que haya de parte de ustedes, que estoy cierto que van a ser muchas. Y en uno de estos puntos sería retomar brevemente el tema de la copia y de la inspiración con dos signos de admiración. Y hay muchos casos obvios, por ejemplo, de plagio cuando hablamos de un rubro muy particular. Por ejemplo, ustedes han visto en su vida muchos carteles. Por ejemplo, a este tema viene una frase muy interesante de Pablo Picasso, ¿no? Que dice que, bueno, que mencionó, mejor dicho, que un artista copia, un gran artista roba. Fíjense nada más. O sea, es decir, como seres humanos se nos presenta la oportunidad de copiar y de seguir tendencias, de imitar a otros o simplemente de inspirarnos, ¿no? Es válido, pero cuando no se olvida el crédito, dar el crédito es muy importante, es algo correspondiente a la normativa y, por supuesto, es ético. Pero cuando se es un diseñador profesional, por ejemplo, en la industria que estoy refiriendo en los carteles, pues el copiar o el robar es la peor de las ideas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver casos como, por ejemplo, Carnaval de Madrid, ¿no? Versus el Carnaval de Irún. Y es que en este caso nosotros podemos dimensionar, aquel que googlee y vea los pósters de manera posterior, el cómo simplemente por pensar que el cambio de tonalidad del cartel era suficiente para no considerarlo como copia, pues claramente fue un ridículo, porque pues, es una copia. La imagen, por ejemplo, de Podemos, de este partido,
en España, bueno, pues que servía pues para reclamo electoral para las elecciones europeas, pues estaba formada por 47 círculos de colores exactamente iguales y colocados en la misma posición en que el cartel, bueno, en un cartel de concurso de jazz. ¿Se pueden imaginar? No se quisieron molestar y copiaron la misma estructura, y lo único diferente fue en que la parte de abajo ponían la fecha de votación y pues Juntos Podemos, ¿no? Versus la opción original, que era este concurso de jazz, que era igual la fecha de cuando se hizo ese concurso y que pues quién lo estaba convocando, ¿no? Entonces, es una copia. Por ejemplo, en el caso de México, se registró en México y fue presentado como una imagen para celebrar la libertad de expresión y la diversidad sexual, pero fue acusado de plagio en redes sociales al ser idéntico a otro utilizado para promover el medio ambiente, pensando en que pues no habría diferencia con el hecho de poner un fondo de un tono totalmente distinto y en que la figura tuviera también un tono distinto. Y ya con eso pensamos, pues ya estamos haciendo algo distinto, ¿no? No pasa nada, pero pues un grave error. Obviamente podemos mencionar muchas otras cosas, pero el debate hoy por hoy se va a encontrar y se va a localizar en cómo la inteligencia artificial va a hacer un giro de 180 grados en cómo pues un inventor puede protegerse y puede ver a la inteligencia artificial como una importante herramienta para el cambio y para la protección de los activos más importantes que están produciendo por medio de la intelectualidad. Y es que reafirmo lo que decía al principio de esta exposición, y es que no podemos infravalorar la teoría de la propiedad intelectual por los múltiples pensamientos vertidos por ejemplo, por Hegel, por personas tan ilustres, también como Kant, y igualmente como John Locke, en respuesta a estos problemas sobre la propiedad desde la idea del esfuerzo, como la consecuente retribución del trabajo del hombre para hacerse dueño, por ejemplo, en ese caso, de la tierra y de las cosas que están en la naturaleza. Entonces ahí estamos hablando también de un derecho moral de propiedad, bajo la misma lógica de tratar de explicar la propiedad intelectual como la justa retribución del esfuerzo de los creadores. Entonces, cuando hablamos de todos estos puntos, no es sencillo tomarnos la respuesta más imprudente y decir, no pasa nada, después vemos qué hacemos. Es algo negligente y es algo que nos hace conscientes de lo valioso que es ver la progresividad de las normas, en cómo han ido avanzando con el tiempo para que uno pueda hacer las cosas bien.